palabra hermosa del Señor que a mí me ayuda muchísimo cuando estoy trabajando o tengo un sentimiento de temor. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, pues yo estoy contigo. Saben que yo le pongo aquí mi nombre, entonces para mí es: no temas, Lorena. Y se lo quiero hacer todavía un poquito más amoroso: no temas, Lorenita, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso. Palabra y promesa del Señor. A mí me ayuda muchísimo esta palabra, y precisamente hoy vamos a trabajar este tema: ese miedo que está dentro de tu corazón, que no te deja vivir. Gracias por estar con nosotros en su programa ¿Para dónde vamos? Vamos a presentar nuestras invitadas de hoy. Nos está acompañando Doris Salazar, que es nuestra coach de este día, aparte que es una mujer de Dios también y nos ayuda en esa área también. Nos acompaña Nori, soy Lita y Ana Julia, nuestros invitados. Esperamos que este programa sea de mucha bendición y podamos disfrutarlo y podamos aprender. Quiero cederle la palabra a Doris para que nos hable un poquito del temor. Bueno, en primer lugar, cuando pensamos en miedos, la mera palabra nos trae algo negativo a la mente. Y el primer punto que les quiero mencionar a todos es que realmente con los miedos, como bien dice el tema de este programa, lo que necesitamos es aprender a trabajarlos. Esa es la primera idea que te quiero dejar. Así que quiero que tú te invito a través de ese programa, dejarte confrontar, a hacer introspección y a entender cuál es el miedo, que tú tenés que trabajar después de este programa. Cuando hablamos de miedos, bueno, en primer lugar, dos ideas fundamentales. No necesariamente es algo negativo. Pensemos, por ejemplo, que estamos a punto de llegar a un abismo. ¿Qué te hace parar? El miedo, porque tu inconsciente te dice lo que vendrá después. ¿Qué te alerta? ¿Qué te detiene a evitar muchos peligros? El miedo. Desde ese punto de vista, pues no es algo negativo. Ahora, ¿de dónde provienen los miedos que tenemos hoy en nuestro presente? Varios lugares. En primer lugar, hay miedos irracionales que tenemos todos. Y al decirte todos, te quiero decir que no te sientas mal por tenerlo. Miedos, por ejemplo, a la muerte. ¿Por qué es un miedo irracional? Yo te pregunto, ¿hay alguien aquí que no se va a morir? Todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a algo que es un hecho que va a suceder? ¿Verdad? Y así podría dar otros ejemplos. Pero, ¿cuáles son los miedos que mayoritariamente nos conviene identificar? Porque son los que podemos trabajar. Dos grupos: miedos heredados y miedos adquiridos. ¿Qué es un miedo heredado? Aquellos que vienen de tu hogar de origen. Por ejemplo, si en tu casa tu madre o tu padre eran personas llenas de angustia. Eso le pasaba a mi madre, por ejemplo. Mi mami ante cualquier cosa era: Dios mío, ¿qué va a pasar? ¡Uy! Eso te va generando como de cierta inseguridad. O si en tu casa se hablaba mucho de quiebra económica, puede ser que tú tengas temor a un día no poder pagar las cuentas. O si en tu casa se hablaba mucho de enfermedad, la genética también aporta un poco. Todo eso entra dentro de miedos que pueden hoy estar en ti. Y ojo, y que tú dices: yo no sé por qué me da terror tal cosa. Segundo grupo de miedos, para que luego ya vayamos identificando: miedos adquiridos, los que no te pertenecen a ti. Tal vez tú de chiquita en el colegio ibas a hacer una presentación y la misma maestra te dijo qué horrible, o se burlaron de ti tus compañeros y tú quedaste con terror a hablar en público, por ejemplo. O tal vez ibas a aventurarte a un deporte, te fue mal, cometiste un error, el equipo perdió por tu culpa y entonces ya para ti los deportes
hasta tú misma dices o tú mismo dices, eso no es conmigo. Miedos que has recibido a través de la vida, ojo, y que hoy son traumas que habitan en ti y que te impiden tener la vida en grandeza que Dios ha tejido para ti y para mí. Por eso este tema es tan importante, porque los miedos que no trabajamos nos tienen secuestrados, nos impiden hacer y lograr cosas grandes en nuestra vida y para honrar a Dios. No, sí, y eso es importante porque el tema del miedo es sumamente extenso. O sea, hablamos de incluso cuando tú hablabas de estos miedos, me ponía a pensar en aquellas familias que han sido muy miedosas y que siempre dicen, cuidado, no andes en la oscuridad porque te va a salir ¿cómo es que se llama? Demonio. Y hay personas que no pueden caminar de noche en su casa porque sienten que los va a asaltar un fantasma, ¿verdad? Otro tipo de esos miedos también es, por ejemplo, nosotros que fuimos en la época de la guerra, ¿verdad? Cuando de verdad siempre decían que teníamos que tener el tanque lleno de gasolina. Y entonces es increíble, pero yo voy a hablar por mí, yo nunca puedo tener el tanque vacío. Nunca puedo pasar una noche en mi casa, por decir, con el tanque vacío por una emergencia. Y me doy cuenta que esto viene de la época de la guerra, que siempre decía uno, tiene que tener uno el tanque lleno, por si en un momento le toca a uno salir del país huyendo, ¿verdad? Entonces, son esos miedos de los que tú estás hablando. Y también hay otro tema mientras te escuchaba, la etiqueta no. Desde chiquitos formamos a nuestros hijos. Por ejemplo, el niño empieza a caminar. Obviamente va medio tambaleándose. Es normal que un niño cuando está aprendiendo a caminar se vaya a caer y golpear. ¿Cuál es un error que cometemos los padres? No te vayas a caer. Eso, ¿qué genera en el niño? Inseguridad. ¿Verdad? O alguien dice, mira, voy a aventurarme en un negocio tal. Ten cuidado. Mejor quédate en el trabajo seguro y estable en el que has estado por años, pero ahí estás cómodo, ten cuidado. Hoy no hay trabajo en El Salvador, hoy no hay... Decimos tantas frases, pero aquí te voy a decir algo importante. Cuando tú le dices a otra persona, no, ¿sabes qué? Mejor quédate donde estás porque ahí es una empresa estable, no sé qué. Lo que estás reflejando es tu propio miedo y se lo estás instaurando, estableciendo o sumando a la otra persona, no sé si me explico. Sí. Pero escuchando nuestras palabras, lo que verbalizamos, identificamos nuestros propios miedos. Sí, yo quisiera preguntarles, Nori, ¿hay algún miedo que se lo hayan, ¿cómo es que se llama? Inculcado desde pequeña? Sí, hoy que escuchaba a Doris estaba como recordando, ¿verdad? Y creo que he descubierto muchos miedos actuales porque es que vienen el hecho de sentirse vulnerable. Yo me recuerdo que mi papá fue una persona bien protectora con nosotros y siempre él estaba ahí y él decía, aquí estoy yo, hija. Y cuando él faltó fue como esa ausencia de la protección, entonces hay un miedo. Yo ahorita que ella explicaba, estoy como descubriendo, porque siento miedo muchas veces hoy en día, que cómo voy a cubrir esto, porque ya no tengo a quién recurrir como cuando antes que mi papá estaba ahí para todo, ¿verdad? Entonces acabo de descubrir por qué cada mes siento temor ante la situación de cómo viene cada mes, hoy con mi nueva modalidad de trabajo, ¿verdad? Entonces me acaba de servir mucho lo que ella acaba de explicar. Gracias, Nori. Más adelante vamos a hablar de cómo trabajar en tu presente ese miedo. Pero quiero decirle a quienes todavía tienen hijos pequeños, cuidado, que la sobreprotección, al igual que el abandono a los hijos, dejar que los hijos hagan lo que sea y dejarlos en total libertad, y la sobreprotección generan lo mismo, un niño tremendamente inseguro e incapaz de gestionar su propia vida. Así que si tú todavía tienes hijos pequeños, sobre todo, escucha esto, porque nuestros hijos sí son capaces de hacer
muchas cosas y tenemos que irles soltando para que de las mismas caídas vayan aprendiendo. Recuerda lo que recién dije del niño que empieza a caminar. ¿Qué tal si no quieres que se golpee? Pues no caminará nunca. Así somos en la vida. Entonces, ese es un ejemplo claro de un miedo que entra en la categoría de miedos heredados, porque se reciben en casa. Gracias. A ver, un miedo que le hayan inculcado desde pequeña, soy Lita. Como me crié como insegura, insegura a no conseguir un trabajo estable, un trabajo que me pudiera dar lo que yo necesitaba en la vida. Eso siempre lo tuve, pero nunca fue así. Siempre conseguí un trabajo que cubriera todas mis necesidades. Gracias, Ana Julia. Un temor que le hayan inculcado de pequeña, algo que le decían continuamente. Yo estoy tratando de recordar y mi papá al contrario era hacelo, aventate, probá. Yo el único miedo que tal vez recuerdo que nos inculcaron es los días viernes y sábados que mi mamá nos decía, prepárense a ver cómo va a venir su papá. Y ese fue uno de los miedos que creo que marcaron mucho en mi vida, pero cuando uno ha caminado tanto en las tinieblas, uno reta el miedo y yo no era una persona miedosa. Cuando conocí al Señor, que me dio miedo hacer ese cambio de las tinieblas, dejarlo todo y pasar a la luz, yo ahí sí tenía miedo, porque no conocía al Señor, no conocía su palabra, no conocía los mandamientos, no conocía nada. Entonces, a mí eso sí fue lo que me dio más miedo. Ajá. Muy interesante. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos trabajando el tema del miedo. Y para eso también quiero leerles el Salmo 27:3, que dice lo siguiente: aunque un ejército acampara contra mí, no tengo miedo. Aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro. Dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá. Señálame tu camino, guíame por la senda del bien. No me dejes, Señor. Este es el Salmo, o sea, si nosotros nos damos cuenta, todas las Sagradas Escrituras nos hablan del miedo, nos hablan de que el Señor es nuestro protector. Dori, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es de los miedos más comunes? Actualmente, dentro de el coaching, mi versión, o por decir, mi certificación es coaching ejecutivo, entonces atiendo gente que está en el mercado laboral, ejecutivos, etc. Y puedo decir que uno de los miedos más comunes es no voy a estar a la altura, no voy a poder pagar las cuentas. Y estoy hablando de personas con un empleo fijo, seguro, o con una empresa ya con cierta trayectoria. Entonces, me parece que una de las situaciones que más estamos viviendo es, no sé si voy a lograr mantener el nivel de vida que tengo. Ahora, la pregunta y lo que vamos a pasar a ver es, ¿qué hay detrás de cada uno de esos miedos? ¿Alguien se identifica con esto? A ver, Nori. Sí, la verdad que en el 2019 yo hice un cambio en mi forma de trabajo. Yo dejé de estar en un trabajo fijo a un trabajo por servicios. Me recuerdo que en el momento de ese cambio yo pasé noches de desvelo, preocupada, que venía, ¿verdad?, más adelante. Y eran las preguntas: ¿voy a poder enfrentar mis responsabilidades en esta modalidad? Me recuerdo que caminaba, meditaba
y repetí una alabanza que decía, porque tengo miedo si nada es imposible para ti, pensando en el Señor. Entonces, sí, yo viví ese miedo. La primera cosa importante es no nos peleemos con el miedo, reconozcámoslo, porque digamos en tu caso, en el caso que Nori nos comparte, es normal, ella nos compartió antes que venía de un hogar con un padre muy protector, que le había provisto de todo lo necesario. Entonces, si empezamos a entender la historia y de repente pasamos a la seguridad de un empleo y de repente se ve Nori con, ya no voy a tener este ingreso seguro. Cuando empezamos a entender y en lugar de pelearnos, podemos llegar incluso a veces a decir, no sé por qué siento esto, y a pensar que es ilógico que lo sintamos. Esa no es la actitud correcta. Lo correcto es, y a lo que te vamos a invitar hoy, es a preguntarte a ti mismo, ¿por qué? Voy con una técnica de una vez. Y así se maneja realmente en los procesos de coaching. Es hasta 5 veces preguntarte por qué. Por ejemplo, tengo terror, me quedé sin un empleo seguro, no sé si voy a pagar las cuentas. A ver, ¿por qué sientes ese miedo? Voy rápido con el ejercicio, tú te lo puedes hacer e irte contestando. Bueno, porque no voy a poder pagar. Ajá, pero ¿por qué sientes miedo? Porque si no pago me quedaré en la quiebra y moriré de hambre. Ajá, pero ¿por qué sientes ese miedo? Te quiero decir algo, porque he hecho esto con algunas personas. En el fondo, el verdadero miedo es no me siento capaz de conseguir otra fuente de empleo o de conseguir otra fuente de ingresos, porque no hablemos de empleo, hablemos de ingreso seguro. Ahora viene el punto medular, ocupando el ejemplo de Nori. ¿Qué puedes hacer tú hoy para disminuir ese miedo en el momento que se diera una circunstancia como quedarte sin un empleo o ese miedo hoy mismo? ¿Qué podrías hacer hoy? ¿Qué podrías haber hecho tú cuando tenías el empleo seguro para evitar esa circunstancia o ese temor tan grande, o ese terror en el momento que llegó? Quizás tener más confianza en mí misma. Y para tener más confianza, ¿qué tuviste que haber hecho? Creer más. Y para poder tener más confianza y poder creer más en ti, ¿qué tuviste que haber hecho? Esforzarme más. ¿Y esforzarte cómo? ¿Haciendo concreto qué cosas? Porque la confianza es y síganos por favor en este ejemplo para que tú te lo preguntes tú sola. La confianza es un resultado. El creer más en ti es un resultado. Pero para tener esos resultados deseados, ¿qué tendrías en concreto que hacer que dependa de ti? Escucha esto. ¿Qué tendrías que hacer que dependa de ti para aumentar esa confianza y aumentar ese creer que vas a poder salir adelante? ¿Qué crees tú que podrías hacer? ¿Qué puedo hacer? Prepararte más, estudiar. Ojo, porque estoy deteniéndome en este ejemplo porque es un caso bastante frecuente. Que decimos primero, Dios, no me quiten nunca el trabajo. Ey, Dios hace imposibles. Lo posible te toca a ti y a mí. Dios multiplicó los panes. Había que poner panes. ¿Cuáles son los panes? Estudiar, prepararte, mantenerte vigente. Si tu título es igual que el mío de hace 30 años, ya no sirve para emplearte. O sea, tienes que hoy tener conocimientos vigentes. El mundo giró y gira cada 2 años. Realmente en las empresas, cada 3 años la estrategia cambia 180 grados. Completamente. Entonces, si queremos con la carrera de hace 30 años trabajar hoy, no va a poder ser. Entonces, si tú te identificas y tú dices, Dios mío, que por favor no me quiten el trabajo, Señor, hey, Dios te manda a ser fuerte y valiente como resultado de tus acciones. Esfuérzate, prepárate, adquiere nuevas habilidades, adquiere nuevas capacidades, porque detrás del miedo de, ¿y si me quedo sin trabajo? Realmente voy a llegar a la raíz es, me creo incapaz de conseguir otra fuente de ingresos. Ok, muy bien, vamos a otro temor. Bueno, el otro temor frecuente dentro del ámbito profesional podría ser ese, pero otro frecuente es, ¿qué tal si yo no estoy a la altura? ¿Qué tal si yo no estoy a la altura o no puedo dar el ancho? Y aquí se traslapa hasta con las fuerzas físicas. No sé si voy a lograr, no sé si voy a poder, no sé si la vara que me ponen es más alta de mis capacidades. ¿Nos puedes poner un ejemplo, por favor? Bueno, voy a hablar de mí. Hablando de mi infancia, a mí igual no me inculcaron miedos,
de por sí, de parte de mi padre, como decía Ana Julia, igual mi padre era, usted puede conseguir lo que usted quiera, póngase metas y la va a conseguir. Sin embargo, sí me pusieron la vara alta de, usted tiene que ser la mejor en lo que se haga. Usted tiene que ser la mejor, si usted va a hacer lo que sea, tiene que ser la mejor. Eso te genera un miedo, el miedo de ser insuficiente. Y es un miedo tremendamente desgastante. O sea, con el tiempo lo fui primero entendiendo, esto inicia por entender, segundo trabajando y tercero entendiendo que no pasa nada si hay una gama de cosas en las cuales no soy la mejor, que me tengo que enfocar en una cosa y en esa cosa tratar de dar mi 100%. Pero el miedo a ser insuficiente es ese, creo que no voy a dar el ancho. Y entonces nos vamos desgastando por la vida, queriendo ser lo que no somos, queriendo ser lo que los otros creemos que quieren ver en nosotros. ¿Y sabes cuál es el problema? Que perdemos nuestra esencia, dejamos de ser auténticos. Dios nos hizo auténticos. O sea, somos únicos e irrepetibles. Y si nos desgastamos por el miedo a no encajar, o a no ser aceptados, o a no ser agradables a los demás, que eso ha sido parte de mi historia, nos vamos perdiendo nuestra esencia, porque si creemos que por aquí me quieren ver de tal manera, me porto de tal manera, y por allá de la otra, y por allá de la otra, y termino no sabiendo quién soy. Y requiere mucho trabajo de introspección para empezar a trabajar. Ana Julia, ¿te identificas? ¿Quisieras compartir un poco sobre este punto? Bueno, sí. Mi papá siempre era, si sacábamos un 9, ¿por qué no sacaste el 10? Tú podés, en el deporte, si ganábamos, pero ¿por qué no fuiste la mejor? Si era la mejor, ¿por qué no diste más? Eso a uno también lo va llenando de ego. Pero todo esto de los miedos en mí pasó cuando yo no conocía al Señor. Pero cuando conozco al Señor nacen otros miedos, resucitan otros miedos. No estar a la altura de todos mis hermanos líderes porque no conocía mucho el tema de la iglesia. Quería predicar y no podía como otros lo hacían. Entonces, sí, primero aceptar con lo que tú estás diciendo. Primero es descubrir. Segundo es aceptar, y de ahí hacerte la pregunta, ¿qué vas a hacer? Si querés ser una buena predicadora, ¿qué vas a hacer? Maná del cielo ya no cae. Entonces es prepararte y a medida de error y ensayo, tú vas avanzando, porque a la primera de decir yo me voy a preparar, sé que voy a cometer errores, pero a medida de esos errores es como una gradita más a ser mejor. Porque si uno no identifica los errores, ¿cómo los vas a trabajar? Y si no te los mencionan, ¿cómo vas a saber que estás haciendo bien las cosas? Gracias Ana. Zoilita. Bueno, yo no tenía, pensando en eso, no tuve nadie que me exigiera y que me dijera, tenés que ser así, al contrario, el esfuerzo de estudiar y todo fue propio. No hubo nadie, aunque algunas personas me dijeran que yo no podía, yo decía sí, yo puedo. Pero nadie me dijo, tú puedes, nadie me dijo, tienes que. Simplemente el esfuerzo lo hacía yo, porque a mí me interesaba salir adelante, estudiar, para poder desenvolverme en la vida como persona. Ajá. Es una respuesta inconsciente a un posible miedo, porque tú decís, me interesaba estudiar para poderme desenvolver. Y es ahí donde queremos llegar siempre al punto. ¿Qué puedes hacer tú desde tu realidad para gestionar tus propios miedos? ¿Verdad? Empezamos con el ejemplo de Nori y casi estamos cerrando el segmento igual. O sea, ¿qué puedes hacer tú diferente? Tal vez Zoilita no lo racionalizó en ese entonces, pero en el fondo era, bueno, o yo me pongo las pilas y me esfuerzo y hago lo necesario para poder profesionalmente salir adelante, o no voy a tener de dónde. Entonces, bueno, la única manera aquí es esforzarme. ¿Y qué más
puedes hacer tú en ese tu miedo? En eso que te está que estás rumiando en tu mente, en eso que te secuestra de repente en las mañanas o cada cierto tiempo cuando tú dices, híjole, ¿y sí? ¿Verdad? Y no sé si cerramos el segmento para luego seguir con eso, hablando del y sí y lo incorrecto que eso es. Es lo que hubiera pasado. Ustedes saben que en la palabra en San Mateo capítulo 6, versículo 25, ¿verdad? Dice, por eso no se inquieten pensando que van a comer o beber para subsistir o que vestirán su cuerpo. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y el Señor nos dice aquí, bástale a cada día su propio afán, porque con ese miedo, ¿verdad? Con el miedo de cómo voy a hacer para subsistir, cómo voy a hacer para salir adelante, cómo voy a hacer para pagar mis cuentas. Sí nos habla de una responsabilidad, pero también nos habla de un abandono, de un saber y tener la confianza de que si yo en este momento tengo trabajo, no tengo que estar pensando en eso, bástale a cada día su propio afán. Bueno, vamos a un corte comercial, no se nos vaya. Venimos con el miedo al rechazo. Hay una cita bíblica que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. El miedo del rechazo muchas veces aquí tiene la raíz. Y quisiera preguntarle a Doris que nos explicara un poquito sobre el miedo al rechazo. Uno de los puntos más comunes también y más frecuentes hoy, y ojo si tú tienes hijos, uno de los miedos más grandes de parte de los padres, y mira la consecuencia, que te impide corregir oportunamente a tus hijos, es el miedo al rechazo. ¿Por qué? Y me lo han dicho muchas mamás, o sea, es que mira, si yo corrijo a mi hijo, ya me va a dejar de querer. Estoy haciendo énfasis en el me va a dejar, porque para que vaya viendo la raíz. Es que si yo corrijo, se va a ir de la casa. Y cuando pregunto, ¿y cuál es el problema si se va de la casa? Es que no sé si le va a ir bien. ¿Y cuál es el problema si no le va bien? Es que pobrecito va a sufrir. ¿Y cuál es el problema? Es que mi hijo quiero que... O sea, hay un montón de máscaras. Escúchame la palabra. Hay un montón de máscaras del miedo. Pero cuando al preguntar en los 5 por qué que te decía como técnica, ¿sabes cuál es la raíz? El miedo a que me rechace mi hijo y no me quiera volver a ver. Y el miedo a que ya no me llame, ya no me visite. Cuidado con eso, porque nuestra misión como padres es formar, es corregir, es ser drástico cuando toca ser drástico, es amar también cuando toca amar, por supuesto. Pero mira que la raíz está en un sentimiento de abandono y soledad en la infancia, que se traduce en no quiero que aquí me rechacen. En el trabajo también. Lo veo con frecuencia también en varias personas con rol de jefes, el no poder corregir al colaborador porque no poder manejar el conflicto. El momento en el que yo corrijo y la persona me debate, ese momento de conflicto impide el crecimiento profesional. Mis ejemplos son mucho más de ese lado, pero del lado de la empresa, pero realmente hay mucho talento. Conozco gente con muchísimo talento que no logra crecer en sus organizaciones porque es incapaz de cumplir el rol de formar a los colaboradores que requiere el corregir. Entonces, esto es uno de los miedos que nos impide, nuevamente lo voy a decir, cumplir el rol para el que Dios nos tiene en el aquí y en el ahora. Lore decía, bástale cada día su propio afán. Eso también significa para nosotros que hoy tenemos que cumplir al 100% lo que hoy me corresponde hacer. Y si hoy me corresponde corregir, si hoy me corresponde ser drástico con mi hijo, si hoy me corresponde pedirle que se retire de la casa porque pasa acostado todo el día sin hacer nada, pues tocará hacerlo. Y cuidado que detrás de cualquier máscara está lo que tú no quieres que a ti te pase por una herida de ese índole, de abandono, de soledad. Muy interesante. Vámonos con otro miedo. Bueno, podemos hablar, ¿qué tal si hablamos un poquito de los miedos imaginarios? Ojo, lo imaginario no es el miedo tú lo sientes. A ti que estás pensando, pero si yo tengo miedo de verdad, sí. Lo que es imaginario es la causa del miedo. Por ejemplo, un diagnóstico médico. ¿Qué tal alguien que diga, mejor no voy al médico porque no quiero que me diga que tengo tal enfermedad?
por ejemplo? Bueno, atrás de las cámaras estábamos hablando que era una situación de Zoilita, que me gustaría que nos compartiera un poquito ese miedo para ver cómo lo trabajamos. Sí, a mí hace 25 años me operaron de cáncer de mama. Y yo en todo el transcurso de esos 25 años siempre he tenido miedo a visitar al médico y que me diga que tengo cáncer. O sea, si me duele algo, si me sale algo, me da miedo ir al doctor porque no quiero que me digan que tengo cáncer. O sea, y si me hacen unos exámenes, me da ansiedad, me da depresión pensando en que me puede salir mal el examen. O sea, es algo que no puedo manejar. La primera cosa importante es reconocerlo y tú lo estás reconociendo. O sea, ese es el primer punto, cuando uno dice, a mí esto me aterra, ¿verdad? La segunda cosa que te quiero preguntar es, ¿ha hecho sentido por 25 años vivir con este miedo? Ojo, ve escuchando tú, identifícate. ¿Cuántos años con algo que no ha pasado aún? Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar si tú recibes un diagnóstico de cáncer? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor? Le temo a que me pongan la quimioterapia y yo digo, y yo ya lo he pensado, si me vuelve a salir cáncer, yo no me voy a dejar que me pongan quimioterapia, sino que así me voy a morir. Lo he pensado. Ahora, ¿por qué no querés que te pongan la quimioterapia? Porque para mí fue algo traumante. Porque para ti fue un sufrimiento. O sea, el miedo real es, no quiero sufrir. Ahora, ¿qué será mejor? Ocupemos el ejemplo de Zoilita, pero vamos adaptándolo a cada uno. ¿Qué es mejor? ¿Un diagnóstico temprano, donde se puede hacer algo? ¿O un diagnóstico cuando la condición ya es gravísima y el dolor y el sufrimiento es mayor? Sí, yo lo sé, pero es algo que no puedo manejar. Ojo, y gracias por compartirnos porque nos permite recordarnos todos que los miedos, ¿cuál es el problema? Los miedos nos paralizan. Los miedos nos paralizan, nos impiden movernos. Es como que tuviésemos una cuestión de hierro que nos impide ir hacia adelante. Le voy a decir por tercera vez, y nos impide vivir la vida en plenitud y grandeza que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu miedo? ¿Verdad? En el caso de Zoilita, hay un Dios que dice que estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas personas no han logrado a través precisamente de una enfermedad mejorar su relación con Dios? ¿Verdad? Hay que ponerle, sí, fe, pero también aumentar la confianza ante una situación que a ti te aterra. ¿Qué otro miedo podría ser irracional? Por ejemplo, un miedo a envejecer. O sea, ¿va a pasar? ¿Vas a envejecer? Es una pregunta. ¿Vas a envejecer, sí o no? Sí. Alguien no va a envejecer. O sea, todo el mundo vamos a morir. ¿Verdad? No seguí explorando con Zoilita, pero detrás hay un miedo. No quiero sufrir, quiero mejor morir siendo, ¿qué? Quiero un día abrir los ojos y morir y no pasar por un proceso de sufrimiento. ¿Ana? Es que yo creo que sí, todos vamos a morir, pero el miedo que cada uno tiene es el proceso, el medio de cómo vamos a morir. Nadie muere a la víspera. Yo sé que tengo un momento en que fecha, hora que voy a morir, y puede ser que esté dormida y no lo sienta, pero puede ser que vaya en un auto y tenga un fatal accidente y ahí quede. ¿Qué puedes hacer para disminuir ese miedo? Es que es confiar en Dios, pensar en que voy a morir y que el Señor tenga misericordia de mí en la manera que voy a morir. ¿Y hoy qué puedes hacer para disminuir el miedo de morir bajo una condición crítica, de una enfermedad grave? Encomendarme al Señor. Mira. Sí, y bueno, cuidarte en tu salud, sí, pero ¿cómo te vas a cuidar si vas en un carro y de repente viene un borracho y te estrella y te matas? Ahí entra la parte de cuidar tu alma. O sea, sí, ¿qué puedo hacer para que no me dé terror, que de repente me voy a morir y no sé cómo? Primero, si es una enfermedad física, hacer lo que te corresponde. Claro. Cuidar mejor. O sea, el Señor ha dicho cuándo vamos a morir. El cómo muramos depende en buena parte de nosotros. Ojo, espiritual y físicamente.
Porque claro, hay que hacer ejercicio, ir al médico, recibir un diagnóstico, seguir un tratamiento, hacer los procesos que corresponden, recuerda, Dios solo multiplica los panes, no los crea. Hacer el 100% es tomar los medicamentos, ser obediente a la ciencia que Dios ha creado, bla, bla, bla. Y espiritualmente, para sentir confiados, para estar confiados, estar listos. Lo que tanto decimos, porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, estar espiritualmente listos para vivir este día en libertad. Recuerda que los miedos te quitan la libertad. Claro. Cuando me pasa a mí cuando yo voy a tomar un avión, ¿verdad? Aunque dicen que hay más posibilidades y probabilidades de tener un accidente de carro que un avión se caiga. Pero uno no puede evitar que como el avión va en el aire, uno se ponga un poco nervioso de decir, ¿y qué pasa si el avión se cae? Yo trato que siempre que voy a hacer un viaje, voy en gracia, o sea, trato de mantenerme en gracia del Señor, pero voy preparada. Y siempre cuando va a salir el avión, va a despegar el avión, yo siempre digo, Señor, me pongo en tus manos, si este es el día que me toca morir, ten misericordia de mi vida. ¿Verdad? O sea, te perdona mis pecados. O sea, yo hago de verdad una oración profunda de decir si este es mi momento, y entonces me abandono. La verdad es que no, o sea, me imagino que si no estuviera en gracia de Dios y voy a tomar un avión, creo que el temor se multiplicaría por el hecho de decir, Señor, no me dio tiempo de ponerme en gracia, ¿verdad? Entonces, este punto es muy importante, ¿verdad? Que uno tiene que mantenerse siempre en esta gracia del Señor. Y con respecto a lo de los accidentes, o sea, yo no puedo evitar, ¿verdad? Que me vaya a caer, o sea, bueno, claro, un ladrillo que me caiga en la cabeza, pues lo que tengo que evitar yo es no caminar cerca de un lugar a donde están construyendo y están trabajando con ladrillos. Yo entiendo perfectamente eso, ¿verdad? Y cuidar pues la parte que me corresponde. No quiero morirme de un rayo, pues no voy a salir, no voy a andar mojada caminando en el mar o en la piscina mojada. Si está lloviendo, pues uno sabe que uno inmediatamente se sale de una piscina, no anda caminando en el mar, en la arena, cuando está cayendo una gran tormenta. Entonces son la parte que a ti te corresponde, cuídala. Ahora, si te va a dar un infarto y has gozado de muy buena salud y has ido al médico y te ha dicho que estás muy bien, pues ya eso no se puede prevenir. De todos modos, el hecho del día y la hora ya está escrito, lo sabemos. Cuando fue el terremoto, me acuerdo del 85, que se cayó el edificio del Rubén Darío, supimos de personas que estaban dentro del edificio, salieron corriendo y las atropelló un carro. O sea, ¿qué quiere decir? Que el día y la hora la tenían escrito. Ana Julia, ¿algo querías decir tú? En mi vida, antes de conocer al Señor, estuve involucrada en muchos accidentes a donde muchos amigos fallecieron. Y tal vez escuchando lo que tú estabas diciendo, hace un par de años dejé de tener miedo porque mis hijos viven en los Estados Unidos. Entonces yo pasaba pendiente del celular, ver a qué horas había sido la última vez que ellos se conectaban, para ver si estaban bien. Y cuando yo lo sentía, en mi corazón empezaba, yo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hijos, ¿a dónde están? ¿Están bien? Hasta que un día, de verdad, me postré ante el Señor y le dije, Señor, yo no puedo seguir perdiendo el sueño, me estoy enfermando, yo te los entrego. Tú estás más cerca de ellos. Yo no puedo hacer nada aquí si ellos viven a miles de millas lejos de mí. Puedo orar, pero no puedo hacer nada más. Señor, te los entrego, te pertenecen. A partir de esa fecha yo pude dormir increíblemente. Increíblemente. Es lo mismo que le decíamos a Nori con su testimonio. La confianza disminuye el miedo. Ojo, lo estamos diciendo por segunda o tercera vez. La confianza disminuye al miedo, independientemente de cuál sea tu circunstancia. ¿Qué hacer para aumentar la confianza en que mis hijos van a estar bien? ¿Qué hacer para aumentar la confianza de que si me quedo sin trabajo
tendré la manera de seguir adelante. ¿Qué hacer para aumentar la confianza que aunque venga el diagnóstico que no quiero recibir, pues voy a estar bien porque el Señor estará conmigo? ¿Qué hacer para aumentar la confianza? Voy con otro miedo de si me quedo sola, si mis hijos se van a vivir fuera, si no quieren saber nada de mí, si me quedo sola. Tenemos que irnos a un corte comercial. Ese temor es súper importante que lo trabajemos. No se nos vaya, regresamos pronto. El miedo a la soledad. Creo que todos tenemos un poco de este miedo. Y estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo desde el 16, dice: Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y dice, nuestro amor llega a la plenitud cuando esperamos confiados el día del juicio, porque nosotros también compartimos en este mundo su condición. Pero miren esto, versículo 18. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto destierra el temor. Cuando uno está lleno de Dios, experimenta el amor de Dios, difícilmente le va a tener miedo a la soledad. Doris. Otro de los miedos más frecuentes es justamente el miedo a quedarme sola. La primera cosa que te quiero llevar a que tú reflexiones es: ¿tú eres amigo o amiga de ti misma o de ti mismo? Personalmente me di cuenta y aprendí a conocerme y amarme, y aprendí. Te dejo una oración que a mí me ayudó muchísimo. Señor, enséñame a verme como tú me ves y a amarme como tú me amas. Con esta frase repetida por años, hecha oración, empecé a quererme a mí y a querer estar conmigo a través de todo un proceso. Detrás de un miedo a la soledad hay una primera raíz: el miedo, el no gustarme, el que no me gusta estar a solas conmigo. Entonces, como no me gusta estar a solas conmigo misma, entonces empiezo a rodearme de ruido, de gente y de bulla. ¿Cuál será tu caso? Si tú que me estás escuchando, tal vez tus hijos están fuera del país, ya crecieron, tienen su propia vida. ¿Y qué acaso no se supone que recibimos hijos como un don de Dios para ayudarles a volar con sus propias alas y a soñar sus propios sueños? ¿No se supone que esa era nuestra misión? ¿No se supone que los hijos se queden con nosotros? Entonces, a ti que me estás escuchando y que dices: híjole, me siento solo, me siento sola, nadie me busca, nadie me llama. ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste y que tú llamaste? Esa podría ser como la primera pregunta, ¿verdad? No sé si alguien se identifica y quiere compartir. Bueno, yo pudiera compartir, ¿verdad? Porque tengo yo también a unos de mis hijos están fuera, y a veces uno dice: pero es que no me llaman, si yo no llamo, no me llaman, ¿verdad? Y yo entiendo que si uno se queda a veces esperando a que lo llamen, entonces uno se queda esperando mucho tiempo, ¿verdad? Pero es por lo menos el hecho, gracias a Dios que tenemos ahora las redes, o sea, tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Solo como para poder decir: hey, estoy pensando en ti, me haces falta. Inmediatamente me llaman, reaccionan, pero yo me doy cuenta de que cada quien está en lo suyo. Y yo siempre digo, somos mejores papás que hijos, ¿verdad? O sea, nosotros como papás estamos pendientes de nuestros hijos, pero nos cuesta estar pendientes de nuestras mamás, ¿verdad? De nuestros papás. Y entonces, y yo siempre digo esto, este punto es muy importante. Y también te sirve, todos los días tienen un propósito de parte de Dios. Toda la vida de todos tiene un propósito y una misión. Entonces, en lugar de pensar en mis hijos no me llaman, si fuese tu caso, piensa a quién tú le puedes sumar, ¿verdad? A quién hay gente a nuestro alrededor también necesitando una palabra de aliento.
realmente la máscara es mis hijos no me llaman, pero la raíz es me siento que ya no soy necesaria, me siento inútil, ya no me necesitan. Todos necesitamos sentirnos necesarios, valga la redundancia. Entonces tenemos que actuar. Lo hemos dicho en los diferentes testimonios. ¿Qué más puedo yo hacer? Yo te quiero invitar a que pasemos de ser víctimas a ser protagonistas. Porque para eso estamos, porque Dios nos hizo protagonistas, porque somos hijos de Dios, no somos esclavos de Dios, somos hijos. Entonces, como protagonistas, si tu miedo es la soledad, ¿qué puedes hacer tú para sumar en otras personas? Nacimos para estar conectados y nacimos para sentirnos útiles. Y tus hijos no son los únicos que te necesitan, ¿verdad? Hay una natural como madre, aunque mi hijo esté adulto, pues siempre está uno pendiente de ellos. Pero hay mucho más que podemos hacer. ¿Qué más puedo hacer? Si nos encapsulamos y nos encasillamos en que la única compañía posible es la de mis hijos, ¡ey! No, pero es que no. O sea, tenemos miedo a la soledad, que se nos muere el esposo, que con las personas con las que vivimos, que se nos muera un hermano, que se nos muera una hermana con la que se está viviendo. A ver, Nori, un ejemplo de ese temor a la soledad. La verdad que cuando uno ha tenido una pérdida ya fuerte en la vida, siempre vive con ese temor, ¿verdad? Yo, cuando me llaman de mi casa, mi mamá y mis hermanos viven fuera de acá, me llaman, usualmente yo les llamo, pero cuando ellos me llaman, a mí me da miedo porque digo yo, ¿qué me van a decir? ¿Que le pasó algo a mi mamá? Entonces, siempre hay un miedo, ¿verdad?, a tener una mala noticia en el tema de la muerte. Muy importante eso. Soy Lita. Yo sí le temo a la soledad, pensando en que cuando esté más viejita, ¿cómo voy a hacer? Vivir sola. Pero casi siempre he vivido sola. Pero al mismo tiempo hay un Dios que me ama y me pongo a pensar, no estoy sola. Tengo un montón de gente que me ama y a mi alrededor. Y cuando yo me siento triste, yo tengo amigas que les llamo, mira, me siento, no, vamos a tomar un café, y se me quita la soledad. Entonces yo no, ¿verdad? Pero si la loca de la casa se pone a pensar de que estoy sola, sí me entra, pero yo rapidito le doy un alto. Sí. ¿Verdad? Ana Julia. A mí no me gustaba estar sola, porque siempre era yo como el centro del grupo. Yo manejaba todas las situaciones y todo, y ya en los caminos del Señor, yo no entendía cómo Lorena, fuimos amigas cuando yo empecé a caminar en el Señor, y ella me decía, mira, llévate a mis hijos, me quiero quedar sola. Me decía, qué rara, qué rara, porque uno quiere estar con los niños en un fin de semana. Ahora entiendo que el quedarse solo es quedarse con el amado. Quedarse, puedes ver televisión, puedes orar, puedes hacer lo que quieras. Y si no quieres hacer nada, no pasa nada. Pero yo de verdad que yo decía, no entiendo cómo Lorena se puede quedar sola. Hasta que me tocó quedarme sola. Y ella me fue como motivando, y mira, hace esto, hace el otro, que esto, mira, ve esta película de santo. Y ahora yo amo mi soledad, la amo. Gracias, Ana. El tiempo se nos está cortando. Yo necesito, Doris, un pensamiento para todo nuestro público, toda nuestra gente que nos está viendo, como despedida. Bueno, en realidad, te cierro con lo que hemos dicho en varias ocasiones. Primero, identificar la raíz de tu miedo. Pregúntate y escríbelo. Te invito a escribir porque la respuesta está en tu propio inconsciente. Cuando tú escribes es más fácil muchas veces. Entonces, pregúntate por qué. El miedo que te venga primero a la mente, trabaja uno a la vez y vete preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que la respuesta te lleve a algo que está en ti. ¿Verdad? Cuidado, no es tengo miedo a que mi esposo me abandone, no. ¿Qué está en ti trabajar? Porque eso es lo que podemos mejorar. Y luego, una vez identifiques cuál es la raíz adentro de ti, Solvita dijo en su última intervención, me pongo a pensar, esa es la clave, parar y ponerte a pensar. Llegar a la raíz
y hacer algo para aumentar la confianza. Hacer algo que a ti te corresponde hacer, que esté en tu control, para aumentar la confianza, que no se te olvide. Aumenta la confianza, disminuye el miedo. Por supuesto, también aumenta la confianza en el Señor a través de tu vida de piedad y de hacer lo que a ti te corresponde hacer en el área de tu vida donde radique tu miedo más grande. Gracias, Doris. Un pensamiento, Nori. Yo escuché en una prédica de un padre que decía, el miedo tocó a mi puerta, pero mandé a la fe a abrir y no había nada. Y eso es lo que yo he aprendido estando en el camino del Señor. Qué bonito. Escucharon, ¿verdad? Tocaron, el temor tocó la puerta, la fe fue a abrir y no había nadie. Precioso. Gracias, Nori. Zoilita, un mensaje. Pues un mensaje que no hay que tener miedo. No hay que pensar en la soledad, porque eso se va a dar, pero siempre uno tiene ángeles que lo auxilian y que venga lo que sea. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mi buen Jesús, ¿por qué tengo miedo? Si tu palabra dice que estarás con nosotros hasta los confines de la tierra, hasta los últimos días. ¿Por qué tengo miedo, Señor? Cuando tú dices que no me pondrás una carga más fuerte de la que yo no pueda llevar. ¿Será, Jesús, que mis ojos están puestos en el temor y no en ti? Porque si tú habitas en mí, yo no debo de tener miedo. Yo debo de tener más fe, más seguridad, más confianza, creer más en ti. Pero hoy, Señor, te quiero pedir que aumentes mi fe. Esa fe inquebrantable que mueve montañas, que es tan pequeña como un granito de mostaza, pero hace maravillas, Señor, es poderosa. Porque detrás de esa fe tú estás, Señor, y tú eres el Todopoderoso. Hoy te pido, mi Dios, que mandes tu Santo Espíritu sobre nosotras, sobre los que nos están viendo y escuchando, para que vuelvan a poner y volvamos a poner nuestros ojos en ti. Recordar las promesas que tú nos has dado. Saber que no es una casualidad que nosotros estemos aquí con vida, Señor. Porque nos hiciste con amor y nos trajiste al mundo para que tuviéramos victoria en lo que hacíamos. Esos miedos, Señor, en este momento yo te los entrego. Porque también sé que el enemigo quiere que yo me inunde de miedos para no poderte ver y avanzar en tu caminar. Hoy, Señor, te los entrego. Te entrego el miedo de estar sola, te entrego el miedo de morir, te entrego el miedo de enfermarme, te entrego el miedo de no poder saldar mis cuentas, te entrego todos mis miedos, Señor. Porque si confío en ti, sé que no se mueve la hoja de un árbol si tú no lo permites. Amén. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, quiero recomendarles un libro que está muy bueno, lo he estado leyendo, y se llama Las trampas del miedo. Y aquí nos pone en este libro tantas caretas del miedo que es impresionante. Y dice, por ejemplo, conocer al miedo, las trampas de la indecisión, las trampas de la soledad, las trampas del descontrol, las trampas de las pérdidas, las trampas de las limitaciones, ¿verdad? Y de ahí también, una cosa es conocer el miedo y el otro es la arquitectura del miedo. Entonces habla de las trampas del dolor, de las trampas de la infidelidad, de las trampas de la infelicidad. Bueno, la verdad que es un libro muy, muy bueno en librería La Ceiba, Las trampas del miedo. Y les quiero recordar, ahora han habido unos cambios en la programación. Ahora el programa se va a pasar los martes a las 9 de la noche, los sábados siempre a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. Siempre en su canal 8, y les recuerdo que también pueden buscarlo en YouTube. Ahí están todos los programas en Agape TV, canal 8, para dónde vamos.
Quiero agradecer a Doris, gracias por estar con nosotros. Gracias Nori, Zoilita, Ana Julia. La verdad que es una gran bendición que nos hayan acompañado en esta vez. Que el Señor les multiplique al 100 por 1 el tiempo dedicado a este programa. Que Dios los bendiga, sean felices, haciendo felices a los demás, y que a través del tema del día de hoy podamos superar esos miedos que nos tienen paralíticos. Muchas gracias.